están? Muy buenos días. Según mi reloj son 9:30 y entonces me gusta empezar puntual. Es un hábito que tenemos que hacer como asesor de seguros. No se olviden que en México no hay cultura financiera y por lo tanto menos de seguros. Si no hay cultura financiera, mucho menos de seguros. Entonces el día que llego yo 5 minutos tarde con un cliente, le estoy dando la oportunidad que me diga, ya no te recibo. Fíjate que ya me ocupé, no llegaste a tiempo, entonces hazme como quieres. ¿Sí? Entonces, no le demos esa oportunidad a los clientes. Si somos puntuales, las cosas serán diferentes. Se puede ser puntual. Yo sé que hay personas que por hábito son impuntuales. Es curioso, hay personas que te lo dicen. Es que llegar 10 minutos tarde es muy normal. ¿Sí? Pero también por hábito se puede ser puntual. Yo les puedo decir que en lo personal soy puntual casi en el 98% de las veces. El otro 2% es cuando voy con mi esposa. Y entonces las cosas se complican mucho, ciertamente. ¿Sí? Pero fuera de eso, siempre soy puntual. Se puede ser puntual. ¿Sí? Y bueno, comenzando con ese hábito. El día de hoy es 29 de junio. Muchas gracias por estar aquí. El día de mañana es el cierre de semestre. Ese es un cierre muy importante de Seguros Monterrey. El día de mañana cierran convenciones. Entonces esto hace que sea muy importante. El día de mañana cierra el cuaderno de concurso semestral. El cuaderno de concursos es semestral con anticipos mensuales. Entonces hay un cierre muy importante el día de mañana. Entonces agradezco mucho que estén aquí capacitándose. También es parte importante de nuestro trabajo. Pero sí, ante un cierre tan importante, yo creo que es de agradecer que me estén acompañando el día de hoy. Y al ser también 28 de junio, resulta que el día de hoy se cumplen 10 años de que nació Manuel. Dije 28, perdón. Hoy es 29, ando perdido los días. Hoy es 29 entonces. Al ser 29 de junio, el día de hoy se cumplen 10 años del lanzamiento del primer iPhone. Estas cosas. ¿Se acordaron de eso? Hace 10 años salió el primero de estos. ¿Sí? No de los celulares. Los celulares comenzaron por ahí a finales de los 80s. Fueron los primeros celulares que comenzaron a ver. Antes de eso, cuando salíamos como asesores de seguros y teníamos que hablarle a un cliente, lo que hacíamos es pararnos en las esquinas a buscar un teléfono de 20s. Hay algunos que se me quedan viendo como diciendo, ¿de qué está hablando este loco? ¿Sí? Había que hacer clic en el teléfono de 20s y había que ver si tenía el auricular, porque les volaba el auricular. ¿Sí? La verdad es que esto es una maravillosa herramienta. ¿Sí? Después comenzaron con unos celulares enormes. El primero era un celular enorme que era más o menos como si fuera una batería de coche. Y lo tenías que andar cargando así en el hombro. ¿Sí? Y tenía un auricular, levantabas el auricular para hablar por teléfono. De ahí pasaron al famoso ladrillo, un telefonote así enorme que también pesaba mucho. De ahí fueron evolucionando y el otro día me encontré en la casa, tengo guardado un celular marca Nokia, que es como de este tamañito. Eso me encanta. ¿Vale? ¿Qué decían? Seguro tiene batería, no. La batería se las hace. El Nokia era de este tamaño. Eso era una maravilla. ¿Sí? Lo voy a traer en la bolsa perfectamente bien. Porque el día de hoy con estos ya, híjole, que lata es en la bolsa. Pero, a ver, ¿por qué el comentario? La verdad es que esto es una maravillosa herramienta. ¿Sí? El día de hoy esto está sustituyendo al teléfono, si es cierto, está sustituyendo a la cámara fotográfica, está sustituyendo a la cámara de video, está sustituyendo al libro de notas, nos mandamos WhatsApp por aquí, el calendario, recibimos correos, prácticamente es una computadora esta cosa y la traemos en el bolsillo. Y eso es una maravillosa herramienta, pero las herramientas son para que yo las use, no para que ellos me usen a mí. ¿Sí? Mucho cuidado cuando utilizamos esta herramienta. ¿Sí? Si estoy con otra persona, yo creo que las personas valen mucho más que este aparatito. No le faltemos el respeto a la persona que está frente a mí, diciéndole, permíteme un minuto, espera, es que esta llamada sí es muy importante. Y resulta que todas las demás son muy importantes. Cuando estoy con una persona por respeto,
este está en silencio. Entonces, como ahorita estoy con muchas personas, por respeto voy a poner este en silencio. No pasa nada si estamos 2 horas fuera de comunicación. Nadie es tan importante. A veces nos vemos tan importantes que es que tengo que estar conectado a la fuerza. Yo creo que nadie es tan importante como para que estar 2 horas fuera de comunicación se vaya a caer el mundo. El mundo sigue, aunque estés 2 horas sin estar comunicado. Cuidado con los clientes, ¿sí? A veces lo hago a propósito frente al cliente. A veces llego con el cliente y en ese momento saco mi celular y le digo, perdón, déjame poner en silencio para que no me estén dando lata. Y es una manera de decirle, te respeto mucho, entonces te voy a escuchar, voy a estar contigo al 100%. ¿Sí? Cuidado, esta es una magnífica herramienta. Lleva 10 años porque no es el último modelo tampoco. Eso solo los grandes agentes se lo ganaron en la campaña de hace unos meses, ¿no? Está padrísimo. Por eso vale la pena ganar las campañas. Es un modelo viejito, pero sirve bastante bien este aparato como herramienta. Entonces vamos a ponerlo en silencio y a guardar. ¿Por qué hiciste eso, Marco? Porque esperabas que todo el mundo sacara su teléfono, lo pusiera en silencio y lo guardara. Pero ya te diste cuenta que nadie lo hizo. Ese estuvo padre, esa respuesta. ¿Sí? Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, les voy a pedir que repitan después de mí. Un seguro de vida jamás se cancela. Un seguro de vida jamás se cancela. Un seguro de vida jamás se cancela. Espero que esa sea la premisa que nos lleva a estar trabajando como asesores profesionales en seguro de vida. La antigüedad de un seguro de vida le da valores y le da garantías. Garantías muy, muy importantes. ¿Cuáles son esas garantías legales que le da la antigüedad a un seguro de vida? La cláusula de disputabilidad, sí es cierto. ¿Y cuál otra? Emanada de la ley. ¿Mandé? La cláusula de suicidio, ¿sí? Y es maravillosa. Es decir, mi póliza es tan amplia que transcurridos 2 años hasta el suicidio está cubierto. Si te quieres suicidar y para eso contratas un seguro, te damos 2 años para que lo pienses. Si después de 2 años estás convencido, suicídate, no hay problema, te lo ganaste. No te lo ganaste tú, se lo ganó tu familia porque tú ya estás muerto. ¿Sí? Entonces mi póliza es tan amplia que transcurridos 2 años hasta el suicidio está cubierto. Es una garantía muy, muy importante. ¿Sí? Por eso nunca cancelo una póliza y nunca recomiendo cancelar una póliza. La antigüedad del seguro de vida me da valores. ¿Qué valores me da la antigüedad del seguro de vida? Lo que son los valores garantizados. Saquen un estudio para tu edad. Hagan esta práctica. Pon tu edad, saca un estudio de un total o saca un estudio de un ordinario de vida. Fíjense en la columna valor en efectivo y vean cómo va subiendo año con año. Saquen la diferencia de cada año. Se van a dar cuenta que la acumulación de valores en ese tipo de planes es maravillosa, es impresionante. Los últimos años le ponemos al cliente a veces más del doble de lo que él pagó y eso es magnífico. Entonces, si cancelamos una póliza, estamos interrumpiendo esa acumulación de valores y eso es causando un daño al cliente. ¿Sí? En más de una ocasión, estando con un cliente, me ha dicho, entonces esta póliza, alguna póliza anterior, la cancelo. Lo que le digo en ese momento es, de ninguna manera. Y aclaro una cosa con el cliente. Le digo, si alguna vez se presenta contigo un agente de seguros que te recomiende cancelar cualquier póliza de seguro de vida de cualquier compañía, córrelo de tu oficina en ese momento. Ese cuate es un tranza que va a causar mucho daño. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Le explico. La antigüedad de un seguro de vida le da valores y le da garantías. Entonces jamás permitas que alguien venga a hablarte de cancelar tu seguro de vida. ¿Por qué hago esto? Porque de esa manera me estoy curando en salud. Si yo le vendo a ese cliente, entonces el día que llegue otro y le diga, fíjate que hay que cancelar esta póliza, entonces espero que se acuerde de mí. Y por eso lo hago tan enfáticamente. Y por eso le digo, ese cuate es un tranza. Fíjate los tranzas que hay en el mercado. Lamentablemente hay algunos agentes que están haciendo ese tipo de cosas en el mercado. Hay muchos agentes tirapólizas, tristemente, en el mercado. Entonces, bueno, vamos a curarnos en salud, manejándolo de esa manera.
¿sí? Jamás se cancela un seguro de vida. La antigüedad de un seguro de vida le da valores y le da garantías, por eso nunca cancelen un seguro de vida. Yo creo que tenemos la capacidad para construir arriba de lo que ya hicieron mis competidores. Y tenemos el producto, tenemos magníficos productos en esta compañía como para poder construir arriba de lo que ya tiene el cliente y hacer un proceso muy profesional con cada uno de nuestros clientes. ¿Sí? También, aprovechando que estoy haciendo ese comentario, les recuerdo que tampoco se cambia de agente en las pólizas, ¿eh? De nada sirve cambiar el agente en las pólizas. ¿Por qué? Porque Seguros Monterrey maneja una serie de reglas de compensación y una de estas reglas dice que si a una póliza le cambias de agente, esa póliza no te va a pagar premios, entonces no sirve para pagarte premios, pero si se cancela esa póliza sí te afecta el índice de conservación. Esto significa que si a una póliza le hago un cambio de agente, me estoy llevando lo malo y no lo bueno. Con algunos de ustedes, en algunas pláticas, les he demostrado que el ingreso más importante, la porción más importante del ingreso de un asesor muy profesional, yo les mostré cifras de agentes que ganan 15 millones de pesos, o 7 millones, o 8 millones de pesos, y les mostré que esos agentes, más del 70% de su ingreso, proviene ¿de dónde? De los bonos, del cuaderno de concursos. Entonces, ¿de qué me sirve tener en mi cartera una póliza que no paga bonos? De nada, realmente. Y eso sí, el día que se cancela, me afecta el índice de conservación y eso afecta a los bonos. Entonces, ¿de qué te sirve llevarte lo malo y dejarte lo bueno a otro? Yo creo que no vale la pena estarnos cambiando pólizas tampoco. Les recomiendo una cosa, tu póliza personal inclusive, alguien te la vendió. Déjasela a la gente que te la vendió. A él sí le va a pagar bonos. A ti no. Entonces, ¿por qué no dejamos de estar haciendo tantos cambios de agente y así esas pólizas seguirán pagando premios? ¿Sí? Muy bien. El tema de hoy. Ceci dijo una mentira. Una enorme mentira. Dijo que yo soy experto en el tema de hoy. Y no soy experto en el tema de hoy. La verdad es que sería mucho presumir el decir que soy experto en el tema de seguridad social. Es un tema muy complejo, es un tema con muchas aristas, es un tema que para conocerlo a fondo hay que estudiarlo muy a detalle. ¿Por qué aclaro esto? Porque vamos a hablar de seguridad social el día de hoy y les voy a explicar ahorita el por qué, pero ciertamente no soy un experto. Llevo algunos años estudiando ese tema, sí. En los cursos que trae el SPAC del American College está el FSCP. Son cursos de especialidad en donde espero que todo el mundo aspire en su momento a estarlos tomando. En este curso te llevan a que conozcas el seguro social, a que entiendas los beneficios que el seguro social le otorga a un cliente. Y el seguro, creo que he impartido o he moderado, es la palabra correcta, el FSCP desde que nació en México, por ahí del año 2002, 2003 más o menos. Entonces lo he dado unas 10 veces aproximadamente. Y en cada una de estas he tenido que estudiar la parte del seguro social, ciertamente. O sea, me he metido a estudiarlo, sí me he metido a estudiarlo. Pero reconozco que no soy un experto. O sea, yo creo que es un tema muy complejo, ¿sí? ¿Por qué sí me interesa que como asesor de seguros entendamos la parte del seguro social? Porque muchos clientes te pueden poner esto como una objeción. Es que yo tengo este otro beneficio del seguro social. Entonces yo creo que es interesante que entienda yo, no tengo que ser un experto, insisto, no lo soy yo, tampoco espero que ustedes lo sean, pero sí tener una noción de qué es lo que por parte de seguridad social puede tener un cliente para poder acallar ese tipo de objeciones, ¿sí? Si hay alguien aquí que sea un experto en seguro social, entonces voy a pedir que me ayude, ¿sí? Es decir, quizás habrá preguntas en las que les tengo yo que decir, perdóname, esa no me la sé, ¿sí? Y si hay alguien que sí se la sepa porque trabajó en el seguro social o porque trabajó en Afores
las personas que trabajaron en Afores sí, normalmente están un poquito más enteradas de lo que es el Seguro Social y de algunos de los beneficios que esto otorga. Entonces, hay alguien que conozca esa parte, también si me puede ayudar, magnífico, bienvenido, porque el objetivo es que todos aprendamos más. ¿Sí? Hay algunos beneficios que otorga el Seguro Social, que la verdad es que no me interesan mucho y no creo que ni siquiera sean en algún momento una objeción de un cliente. ¿Por qué? Porque yo no creo que ningún cliente me haya dicho, es que fíjate que el Seguro Social me da el acceso a Huastepec, por ejemplo. ¿Sí? Porque dentro de la seguridad social también está la obligación de otorgar esparcimiento y diversión. Entonces, por eso el Instituto Mexicano del Seguro Social era dueño del Parque Acuático Huastepec. ¿Sí? El día de hoy ya lo vendió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era absurdo tener aquí un parque acuático que valía quién sabe cuántos millones de pesos, y entonces mejor se capitalizaban un poquito, porque de por sí el Seguro Social tiene problemas de liquidez impresionantes. Entonces, ¿para qué tenían todo ese dinero ahí congelado? ¿Sí? Entonces, por eso lo vendieron. Pero no creo que ningún cliente me diga eso. Como tampoco creo que ninguna cliente me diga, es que el Seguro Social, el día que nació mi hijo, me dio polvo para la lactancia, y me dio pañales, y me dio... O sea, son beneficios que creo que el Seguro Social sí lo son. Pero yo no creo que eso lo vayan a utilizar ninguno de nuestros clientes como una objeción en contra de mi seguro de vida. ¿Sí? Vamos a platicar un poquito de los principales beneficios económicos que le puede dar el Seguro Social a un empleado derechohabiente, porque es lo que sí el cliente me puede decir, oye, yo no necesito tu cobertura de incapacidad porque tengo una cobertura del IMSS. ¿Sí? Entonces, el entender hasta dónde llega esa cobertura del Seguro Social te puede permitir dar un argumento para decirle, perdóname, sí vale la pena que lo tengas, sí lo necesitas, porque la cobertura de seguridad social está muy limitada. Entonces, vamos a entender un poquito esa parte. Hacia el final de la plática vamos a establecer una estrategia para vender seguros. ¿Sí? O sea, a mí lo que me interesa es que vendamos seguros. Yo gano dinero, no soy hermanita de la caridad, eso me queda muy claro. ¿Sí? Con algunos de ustedes he platicado que tengo 5 hijos. Y yo no sé quién demonios acostumbró a estos 5 a que comieran 3 veces al día. Entonces, pues mantener a 5 cuesta mucho dinero. Así que yo no puedo ser hermanita de la caridad, pero no me queda de otra más que trabajar muy duro y ganar dinero. Yo gano dinero cuando los agentes de seguros de mi promotoría venden seguros. Entonces, lo que hice fue desarrollar una estrategia aprovechando la seguridad social para venderle pólizas a nuestros clientes. Y eso es lo que vamos a ver al final de la plática del día de hoy. ¿Sí? Se los digo ahorita para que se queden. Que estén conmigo hasta el final. Ven, aquí hay uno de estos celulares que está cumpliendo 10 años. Es que perdón, es para grabar. Perdóname. Y ahí graba en el piso. Padrísimo, muy buen celular entonces. Perdón, una disculpa. Yo pensé que estaba ahí tirado y que a lo mejor se le perdió a alguien. Bueno, entonces, esas son las aclaraciones pertinentes. Vamos a entrar a ver el análisis que hemos estado haciendo de lo que es seguridad social en México. ¿Sí? Entonces, comenzamos, Josan, por favor. Seguridad social. Pienso que la mejor manera de entender esto es por medio de la ley, porque todos estos son derechos que emanan de la ley. Entonces, en algunos casos les estoy presentando el artículo tal como está en la ley de seguridad social, y vamos a practicarlo para analizar qué es lo que significa cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el artículo 2 de la ley de seguro social nos dice: la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud. Por eso hay una serie de prestaciones de salud, por eso hay hospitales, del IMSS, etcétera, etcétera. La asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. Y ahí hay un tema en el cual nosotros podemos participar de manera importante, que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Será garantizada por el Estado, por una razón muy importante, porque el Seguro Social ya no tiene dinero.
Entonces, no les queda de otra más que la garantice el Estado. ¿Y cómo la garantiza el Estado? Pues poniendo dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? De nosotros. Son nuestros impuestos. ¿Los beneficios del Seguro Social están garantizados? Sí, claro que están garantizados. Están garantizados por el gobierno, gracias a que nosotros le pagamos dinero al gobierno. ¿Sí? La siguiente, por favor, Yosan. El artículo 6, me brinqué muchos artículos, o sea, no se trataba, insisto, quité muchas de las cosas que no me interesaba que revisáramos, porque quizás no es algo que a los agentes de seguros nos pudiera tocar o el cliente pudiera estar hablando como si fuera una objeción. El Seguro Social comprende dos: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Y el hecho de que exista un régimen voluntario va a ser muy importante para poder establecer una estrategia de venta de seguros para nuestros clientes. ¿Sí? No se olviden de este artículo. Es el artículo 6, en donde se habla de que hay un régimen obligatorio, que es el que obliga a los patrones a manejar una inscripción al Seguro Social para todos sus trabajadores, y después un régimen voluntario. Y esto nos permite establecer una estrategia de venta de seguros totales para nuestros clientes. Vamos a vender seguros totales, un maravilloso producto. ¿Sí? La siguiente, por favor, Yosan. El artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, que no nos vamos a meter ahí, invalidez y vida. Esto sí, porque ahí algunos clientes piensan que chocamos con nuestras coberturas de incapacidad. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahí también, porque tenemos productos de pensión por retiro nosotros. Guarderías y prestaciones sociales. No creo que ningún cliente te esté diciendo de la guardería que le da el Seguro Social, así que esa es otra historia. Eso tampoco me interesa mucho que nos metamos el día de hoy. El siguiente, por favor, Yosan. El artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Esto lo que nos dice es que para el trabajador, para el empleado, cualquier cantidad, bajo cualquier esquema que le pague su patrón, debería de entrar a lo que se llama el salario base de cotización. Quise poner este artículo de manera muy especial. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay una práctica común en algunas empresas de tener a sus trabajadores registrados con un salario mucho menor del que realmente perciben. ¿Sí? Esto tristemente es una práctica común. Algunas empresas de outsourcing, no dije todas, hay empresas de outsourcing muy decentes, muy profesionales y que hacen esto muy bien, pero hay muchas empresas de outsourcing que lo que hacen precisamente para abaratar la nómina de un patrón, ese es su argumento de entrada, y lo he vivido en lo personal. Como promotor tengo una empresa, una sociedad civil, y hubo empresas de outsourcing que llegaron conmigo a decirme: yo le bajo su nómina entre un 20 y un 30%. ¿Sí? ¿A qué patrón creen que no le guste que baje la nómina entre un 20 y un 30%? Yo creo que todo el mundo levanta la mano y dice: yo quiero eso. La nómina es uno de los puntales importantes de gasto en muchísimas empresas. ¿Sí? Entonces le dices al patrón: te puedo disminuir un 20 o un 30% en tu nómina, y dice: yo lo quiero. Y lo que hacen algunas empresas de outsourcing es que están registrando a los trabajadores con menos del salario que realmente ellos tienen. ¿Sí? Cuando le pedí a una de estas empresas que me hiciera mi ejercicio específico, dije: a ver, si quieres, ellos lo que querían era que mis agentes vendieran su esquema. Entonces les dije: a ver, si quieres que yo venda algo, primero lo pruebo yo. Entonces te doy mi nómina, me haces mi ejercicio y demuéstrame que esto va a ser bueno para mí y para mis trabajadores. ¿Sí? Cuando me trajeron el resultado, resulta que lo que estaban haciendo era registrando a mis trabajadores con menos de su salario real. ¿Sí? Y entonces les dije: oye, a ver, ¿te das cuenta de lo que esto implica para el trabajador?
¿te das cuenta que el día que uno de mis trabajadores se incapacite, esto puede implicar que el Seguro Social le pague mucho menos? Inclusive un 40% menos, que le pague nada más el 60% de su sueldo. En ese momento voltearon y me dijeron: a ver, señor Caparroso, en los 30 años que llevo aquí como promotor, ¿cuántas incapacidades ha tenido? Y entonces dije una. ¿Sí? Y dígame una cosa, ¿fue por riesgo de trabajo o fue fuera de riesgos de trabajo? Dije, bueno, fue fuera de riesgo de trabajo, esta persona se iba a Acapulco de vacaciones y ahí tuvo un accidente. Me dijo, entonces le pagaron el 60%, ¿verdad? Me dijo, ¿qué hizo usted? Le dije, le pagué el 40% restante. ¿Por qué? Porque me interesaba mucho esa empleada. Era una muy buena empleada, entonces yo quería que ella estuviera trabajando conmigo. Dice, en 30 años ha tenido una incapacidad. Y la pagó. Entonces no tiene problema, dice. Entonces no se quite de eso. ¿Sí? Y puede ser que sea un argumento con el cual convenzan a muchos patrones. El punto importante está entonces en el retiro. Y ahí sí yo no creo que ningún patrón esté poniendo la diferencial para que sus trabajadores tengan un buen retiro. Porque la cifra que se manda a las AFORES es precisamente en función al salario base de cotización. Si de por sí, y lo vamos a ver en un rato, lo que se manda a las AFORES es muy poquito, al ratito vamos a hablar de qué es esto de las AFORES, y la ley anterior y la ley nueva. ¿Sí? Pero como anticipo, si de por sí lo que se manda a las AFORES es muy poquito, si me tienen registrado con un salario de cotización básico de cotización menor al que realmente tengo, en porcentaje de mis ingresos estoy teniendo mucho menos. Y lo que va a ser el porcentaje de reemplazo, el típico, escuchamos mucho esa frase con el Seguro Social. ¿Cuál es el porcentaje de reemplazo? ¿Cuánto se calcula que lo que me pague mi AFORE va a reemplazar mi ingreso? ¿Sí? Si de por sí el porcentaje de reemplazo es muy bajo, si lo que están mandando es en función de un salario menor, va a ser todavía mucho más pequeño. ¿Sí? La siguiente, por favor, Yosan. Perdón, si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere aclarar algo más, porque ya dijimos que puede haber un experto aquí, levante la mano. ¿Sí? El artículo 28, ¿qué dice el artículo 28? Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general. Este es el que establece el límite máximo. Para la seguridad social, todo opera en función a un máximo, que son 25 salarios mínimos. Esto significa, el día de hoy, en pesos de hoy, son 60,030 pesos. Esto significa que cualquier persona que gane más de 60,030 pesos, todos tus clientes que ganan más de 60,030 pesos, para efecto del Seguro Social, los están limitando como si ganaran 60,030. Él puede estar ganando 100 efectivamente, y qué padre, porque entonces se los lleva a su casa, y qué padre, porque entonces se puede comprar muchos seguros. ¿Sí? Eso es magnífico, pero para efecto de ciertos aspectos del Seguro Social, está limitado a como si él ganara 60,030 pesos. Entonces, lo que están mandando, por ejemplo, a su AFORE, previendo su retiro, está limitado a como si ganara nada más 60,030 pesos. Esto implica que para la gente que gana más dinero, el porcentaje de reemplazo es menor. ¿Sí? Porque estás ahorrando menos porque te limitaron a 60,030 pesos. Ahí está el artículo que lo limita. ¿Sí? La siguiente, por favor, Yosan. Terminamos ya un capítulo de la ley del Seguro Social. Fíjense qué rápido somos, de volada. Sí, ¿tu nombre es? Cita.
A ver, Cita me está preguntando, repito la pregunta porque sé que no se... Cita me está preguntando si este límite de 60,030 pesos aplica desde el principio o aplica hasta el final. Cita, si sabe que en el Seguro Social, bajo la ley anterior, las pensiones se van a dar con el promedio de tu sueldo de los últimos 5 años. Entonces eso es lo que le preocupa. Entonces eso aplica, este limitante aplica desde ahorita o nada más en esos últimos 5 años. Este limitante aplica desde ahorita. Esto significa que si tengo un cliente que tiene 30 años de edad y gana 100,000 pesos mensuales, lo que están mandando a su Afore, porque me imagino que este cuate que tiene 30 está bajo la ley nueva. Yo no creo que este cuate haya podido estar trabajando en 1997, ¿de acuerdo? Entonces está bajo la ley nueva. Entonces a ese cuate le están mandando el 6.5% de 60,030 y no de 100,000. Entonces aplica desde ahorita. El remanente él se lo llevó a su casa. ¿Eso es su ingreso? Sí, pero para efecto de que estemos mandando a la Afore, no aplica. Está limitado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu nombre es? Mónica. ¿Perdón? Mónica. Yo tengo entendido que cuando llegas por la parte de Afore a la jubilación, tienes 3 modalidades. Una te llevas todo, otra es una pensión, es una renta vitalicia, o la otra es una renta programada, creo. Entonces, pero cualquiera de esas modalidades, las últimas 2, te las van a dar a pesos actualizados, como lo tiene contemplado hoy el Seguro Social. A ver, pero ahorita nos estamos adelantando a la parte final. Pero ya que las preguntas que hicieron las hacíamos sobre el tema en donde estamos en este momento. Eso es algo que me está preguntando si las personas que terminan con Afore, hay 3 opciones para que puedan recibir su pensión. Entonces, si esas pensiones se van a quedar establecidas o van a estar actualizadas. Eso si quieres al ratito lo platicamos. ¿Sí? De lo que estamos ahorita, específicamente vimos el tope del salario. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente, del seguro de riesgo, ¿de qué decía? De riesgos de trabajo. El seguro de riesgos de trabajo. El Seguro Social va a dividir en 2 partes el riesgo. Va a decir lo que son riesgos de trabajo, los riesgos que tienes por tu trabajo propio y en el transcurso de tu casa al trabajo, en forma ininterrumpida, o de tu trabajo a tu casa en forma ininterrumpida. Ahí se consideran riesgos de trabajo. Y los riesgos que son fuera del trabajo, como fue el caso que les hablé hace un momento, el día que el empleado se fue de vacaciones a Acapulco y tuvo un accidente, entonces es un riesgo fuera de trabajo. Y entonces el Seguro Social lo maneja de manera diferente. ¿Sí? Entonces primero vamos a hablar de lo que es el riesgo de trabajo. Vamos al primer artículo, por favor, Yosan. El artículo 41 define cuáles son. Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver específicamente con el ejercicio de tu trabajo. El siguiente, Yosan, por favor. El artículo 42 se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo o de este a aquel. Es lo que platicábamos hace un momento. ¿Sí? El siguiente, artículo 55. Los riesgos de trabajo pueden producir. ¿Qué le puede estar causando a un trabajador? Una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o la muerte. Y entonces los siguientes artículos me van a decir cuánto le pagan al trabajador en cada uno de estos casos. ¿Sí? Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los artículos relativos a la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos al siguiente, sí, Joseph, por favor. El artículo 58, incapacidad. La Ley del Seguro Social considera incapacidad cuando es producto de trabajo.
y considera invalidez cuando es fuera del trabajo. Ahí son dos palabritas que utilizan de manera diferente en función a si es de trabajo o no de trabajo. Incapacidad por accidente o enfermedad de trabajo. Otorga el 100% del salario que estuviera cotizando. Ahí sí, por tratarse de una incapacidad producto de las labores de mi trabajo, otorga el 100% del salario. Ahí sí le da una pensión del 100% de su salario al trabajador, ¿sí? Por un máximo de 52 semanas. Pero cuidado, porque está limitado a 52 semanas. Es decir, el Seguro Social a un trabajador que se accidenta en su trabajo le puede dar el 100% de su sueldo, pero con un tiempo máximo de un año. Entonces, si eso es lo que está utilizando mi cliente como objeción para mis coberturas de incapacidad, le puedo decir, fíjate que allá tienes una cobertura, pero máximo de un año. Se dan un año para establecer realmente qué es lo que va a pasar. Eso es lo que hacen, ¿sí? Y porque después dice, o hasta que se dictamine su capacidad, o sea, ya eres capaz, pues ya te dejó de pagar, ¿sí? Puedes regresar a tu trabajo. Su incapacidad permanente, porque entonces te voy a manejar una indemnización diferente, o su incapacidad parcial, entonces se maneja también diferente. Entonces, por eso el Seguro Social le urge dictaminar esas incapacidades. Mientras más, tienen tope de un año, pero mientras más rápido definan, dejo de pagar un 100%. ¿Sí? Tenías una pregunta. ¿Tu nombre es? Tatiana. Gracias, aquí entonces ya lo repito. Igual que es evidente que pagar el 100% al trabajador en caso de una incapacidad es del salario registrado por parte del patrón, no de su salario real. Del salario base de cotización. Todo tiene que ver con el salario base de cotización. Por eso, el ejemplo que les puse hace un rato, cuando vino esta empresa de outsourcing, de a ver qué va a pasar con la incapacidad. El trabajador gana 50, yo lo registré con 30 y lo demás se lo estoy dando por debajo del lado. ¿Sí? En caso de incapacidad, ese trabajador va a recibir 30 del Seguro Social. Y vamos a ver si yo le quiero pagar los 20. ¿Sí? Entonces, eso es en contra del trabajador. ¿Sí? Y ahí es en donde puede no convenirle a los trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahí me establecen un plazo de un año para pagar el 100% como máximo. Pero lo que sucede es que el Seguro Social le urge entonces que se dictamine realmente qué incapacidad tienes para dejar de pagar el 100%. Acordémonos que el Seguro Social no tiene dinero. Entonces, mientras más rápido deje de pagar tanto, les conviene más a ellos. ¿Sí? La siguiente. Incapacidad permanente total. En caso de accidente, te paga el 70% del último salario. Fíjense entonces qué es lo que pasa, que estás incapacitado y te pago el 100%. Nada más que en el momento en que dictamino que es permanente total, en lugar de pagarte el 100 te pago el 70. Y me estoy ahorrando un 30, ¿ya se dieron cuenta? Entonces al Seguro Social le urge, por favor no vayan a decir al Seguro Social que estoy diciendo esto porque me van a subir la cuota. Le urge dictaminar esto, ¿no? Es que es posible dictaminar esto, pero mientras más rápido es mejor, porque entonces en lugar de estarle pagando el 100 al trabajador, le pago el 70. ¿Sí? Y ahí es en donde podemos complementarlo con un seguro de incapacidad, con una cobertura de incapacidad dentro de las pólizas de seguro de vida. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Que es 70% del último salario en caso de accidente y por enfermedad el 70% del promedio del salario de las últimas 52 semanas, que es un año. ¿Sí? La verdad es que el día de hoy en un año los salarios normalmente no se mueven. ¿Sí? Pero hay que pensar que en los 80s el salario a veces se movía en el 85, que si no mal recuerdo fue cuando tuvimos una inflación del 150 y tantos % en el año, los salarios se movían 3 o 4 veces en el año. Entonces esto podía estar modificando los números. ¿Sí? Pero entonces lo maneja diferente si es por enfermedad y si es por accidente. ¿De acuerdo?
La pensión, el seguro por sobrevivencia y las prestaciones económicas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán por la institución de seguros que elija el trabajador, porque esto proviene de la ley nueva. Le contesto específicamente a Minerva, es para siempre, porque tienes una incapacidad total, ¿sí? Entonces es para siempre. Pero lo que me están diciendo aquí es, a ver, les recuerdo una cosa, el esquema de pensiones del Seguro Social en México cambió de un esquema que se llama de beneficio definido a un esquema de aportación definida. ¿Sí? ¿Esto qué significa? El esquema de beneficio definido significa al trabajador no le importaba quién ponía la lana, no importa de dónde esté saliendo la lana, pero yo sé que si me pasa esto voy a tener este beneficio. Por eso es beneficio definido. Y lo cambiaron por un esquema de aportación definida. En el esquema de aportación definida lo que significa es, ahora yo sé cuánto se aporta y quién lo aporta a mi Afore, por ejemplo, pero no sé ni para cuánto me vaya a servir. Yo sé que están mandando un 6.5% del salario a la Afore, pero cuánto me vaya a dar esto de pensión, quién sabe. ¿Sí? Es el esquema de aportación definida. ¿Y por qué se hizo este cambio? Porque el dinero ya no alcanza, simple y sencillamente. Es más, a los trabajadores de la empresa intocable en México, se llama Pemex, si hace 10 años les hubieran hecho lo que les hicieron hace unos meses, hubiéramos tenido marchas aquí en Reforma, hubieran tirado el ángel de la independencia y no se hubiera podido mover su esquema de retiro. ¿Sí? El trabajador de Pemex se retiraba a los 55 años en un esquema de beneficio definido. Lo que hicieron con el último cambio hace unos meses fue que les dijeron, en lugar de los 55 te vas a retirar a los 65 años. ¿Saben lo que significa para un trabajador de Pemex? 10 años más de trabajo, nada más 10 años. Así de sencillo. ¿Sí? Como les dije hace un momento, si esto lo hubieran hecho hace 10 años, hubiera habido marchas aquí en Reforma. Las hubiéramos visto nosotros muy claramente y no hubiéramos podido llegar al edificio. Eso me hubieran tirado el ángel de la independencia, etcétera, etcétera, como hubo movimientos en el pasado. No sucedió nada de esto. Tampoco voy a decir que no hayan metido las manos, porque sí metieron las manos. O sea, no se dejaron tan fácilmente y entonces llegaron a 62 años. O sea, no permitieron que los llevaran hasta los 65. Entonces, se defendieron, dijeron, oye, no se vale, es mucho, y los llevaron hasta 62 años. ¿Saben lo que significa para un trabajador de Pemex? En lugar de jubilarte a los 55, jubilarte a los 62. Es una diferencia impresionante. ¿Y por qué no pudieron meter las manos? Porque el esquema de seguridad está quebrado. Todos los esquemas de pensiones están quebrados. Entonces, si no, simplemente no va a haber dinero para poder pagar las pensiones. ¿Sí? A ver, ¿por qué ando en eso? Ya está ahí, Olga Cecilia Gavito, vamos a platicar de ella, o de qué vamos a platicar yo, o sea, una pregunta, a ver, ¿sí? ¿Tu nombre y la pregunta? Damaris, sí. No soy mexicana, absurda la pregunta, pero todo esto que está informando es de la ley del seguro social. Si la persona utiliza, por ejemplo, los del ISSSTE, a ver, no existen preguntas ilógicas, ¿sí? ¿Cómo dijiste? Absurda. Aquí no hay preguntas tontas. En otros casos hay tontos que no preguntan, porque se quedan con la duda. Entonces, gracias por la pregunta. Tienes toda la razón, debería haber aclarado esto. Esto es la ley del Seguro Social. La ley del ISSSTE es completamente diferente, y es así, desde ya yo la desconozco. Digo, tiene situaciones tan especiales como que el trabajador privado, el trabajador que se rige por la ley del Seguro Social, manda un 6.5% de su salario a las Afores. Cuando el trabajador de gobierno, el trabajador que está bajo la ley del ISSSTE, manda el 11.5% a las Afores. Entonces te fijas que hay una diferencia abismal. ¿Sí? El objetivo es el mismo, pero hay cosas muy distintas. Entonces, el día de hoy desconozco la ley del ISSSTE. ¿Sí? No me atreveré a hablar de ella. Muy bien. Incapacidad permanente total. Ahí estábamos, ¿no? Ya dijimos, entonces el 70% del último salario, o en caso de accidente, y el 70% de las cotizaciones del último año, que en la actualidad eso no marca una gran diferencia. ¿Sí?
La pensión la otorgará por la institución de seguros que elija el trabajador. El día de hoy, esto es la ley nueva, lo que hicieron fue subrogar todo esto a empresas, ¿sí? Entonces, ahí se crearon empresas que van a estar manejando estas pensiones, ¿sí? A los agentes que venden ese tipo de servicios de esas empresas le llaman los buitres. ¿Por qué? Porque en cuanto fallece alguien que está registrado en el Seguro Social, les mandan un aviso y van a presentarse al funeral antes de que se presente otro, ¿sí? Buscando llevarse la cuenta a su empresa de pensiones, ¿sí? Y les ofrecen, si contratas conmigo, les regalamos un refrigerador y les regalamos un horno de microondas y cosas por el estilo. Por eso les llaman los buitres, ¿sí? Porque todavía está el cuerpo ahí calentito, todavía está tibio el cuerpo, y ya están ofreciendo refrigeradores y lavadoras y quién sabe qué, con tal de llevarse el negocio, ¿sí? Pero entonces, contratas a una empresa que es la que te va a dar esta prestación, y en la última parte lo que dice es: ahí vamos a transferir el dinero que tenía el trabajador y lo que falte lo va a poner en Seguro Social. ¿Y de dónde lo va a poner? De lo que pagamos nosotros en impuestos. Sí es cierto, ¿sí? Entonces en la última parte dice: al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador, es la cuenta que tiene cada trabajador, y la diferencia positiva será la suma asegurada, que deberá de pagar al instituto, a la institución de seguros elegida por el trabajador para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, en el momento que tienes incapacidad del trabajador, contrata a una de esas empresas, el Seguro Social ve cuánto dinero tienes en tu fondo, se los mando, y si hay una diferencia, la pone el Seguro Social, de manera que se pueda pagar la pensión de acuerdo a cómo lo establece la ley, ese 70%. ¿Estamos bien? La siguiente, por favor, Yosan. Incapacidad permanente parcial. Y aquí es una pachanga, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí me dicen, si es mayor al 50% de su capacidad, o sea, ahí se meten a medir la capacidad de la persona para realizar su trabajo. Cuando es mayor al 50% de su capacidad, se aplica una tabla de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Si es menor al 25%, se sustituye la pensión por un monto único de 5 años de la misma. Entonces, si la capacidad es, la incapacidad, perdón, es menor al 25% de la que él tenía, entonces lo limitan a 5 años nada más, aunque se trata de una incapacidad permanente, ¿sí? Si está la incapacidad entre el 25 y el 50%, es opción del trabajador un solo pago o la pensión, porque la Ley Federal del Trabajo establece una tablita de cuánto te pagarían de pensión de tu último salario. Entonces ahí el trabajador va a poder decir: quiero un rentas mensuales o quiero un solo pago, ¿sí? ¿Tu nombre y la pregunta? La pregunta aquí es: ¿cuál es el criterio o quién es su institución o qué médico para decir, no, esto sí es un 50% de daño o es un 25%, hay una tabla de porcentajes, o cómo se maneja? Muy bien, buena pregunta. Y abajito te lo dicen. En caso de incapacidad permanente total o parcial, con un mínimo del 50% de tu capacidad, se paga aguinaldo de 15 días de la pensión, pero eso nada más es un aguinaldo. Perdón, no te lo contestan aquí, en otra parte lo dice. ¿Quiénes? Los médicos del Seguro Social. Ley. Punto, así es. Es por el médico del Seguro Social. Podrás pelear el momento del Seguro Social, sí, podrás ser el trabajador, pero a fin de cuentas son los médicos del Seguro Social quienes van a determinar esto. ¿Sí? Muy bien. A ver, allá hay otra pregunta. ¿Tu nombre es? Blanca. Blanca, ¿sí? Para contestar, es medicina del trabajo. Medicina del trabajo, magnífico. Y él lo valora y determina qué porcentaje es. Ok, ya no te estaba aprendiendo. Gracias. Muy bien. La siguiente. Muerte por riesgo de trabajo.
En caso de muerte es el artículo 64, de inmediato pagan 60 días de salario mínimo, 4,802 pesos con 40 centavos. No sé para qué. Para las flores. Puede ser que sí. Eso no paga ni siquiera los servicios de Galloso. Los servicios de Galloso el día de hoy, el más baratito anda un poquito arriba de 65,000 pesos. Entonces esto no sirve ni siquiera para pagar a Galloso, pero sí sirve para que la familia pueda comenzar a tener dinero. ¿Sí? Y después entran las pensiones por viudez y por orfandad. La pensión por viudez a la viuda, está demasiado como lo pusimos ahí, porque dice a la viuda por accidente. O sea, ¿fue por accidente viuda o ella quedó el accidente? ¿O de qué se trata esta historia? Si la muerte fue accidental, a la viuda que queda por ese accidente le corresponde el 28%. ¿Sí? No es tan clara la ley ahí porque habla del punto 7, del punto 4 y entonces empezamos a medir el punto 7, el punto 4 es el 28%, no hay de otra. ¿Sí? Pero lo que le corresponde es el 28% del último sueldo. ¿Sí? Por enfermedad. Entonces la viuda que estaba acostumbrada a que su esposo le llevaba 30,000 pesos cada mes, ahora resulta que va a tener que vivir con el 28% de esa cantidad. ¿Sí? Estamos hablando de un poquito menos de 9,000 pesos. ¿Sí? En caso de enfermedad es el mismo 28% del promedio de las últimas 52 semanas de cotización. ¿Sí? Entonces ya dijimos que es un año, entonces no tenemos problema normalmente. ¿Sí? La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada. Aquí sí hay una diferencia entre hombres y mujeres. A la viuda, simplemente por ser mujer, se le da la pensión. Aunque trabaje, ahí no hay ninguna limitante. En cambio, al viudo es únicamente si puede demostrar que es dependiente económico o era dependiente económico de ella. ¿Sí? Si él trabaja y no puede demostrar su dependencia económica, ese 28% se quita y no lo hay. ¿Sí? Entonces ahí, en pocas palabras, los que somos mantenidos le podamos estar ahorrando dinero al seguro social. Yo siempre dije que para casarme iba a buscar una mujer casera, hacendosa y orgullosa. Yo quería una mujer casera para que tuviera muchas casas, hacendosa para que tuviera varias haciendas y orgullosa para que dijera: este pelado yo lo mantengo. Lamentablemente no la encontré, entonces me casé por amor. Es muy padre, es muy bonito, sí, tienes toda la razón. Pero entonces, si yo fuera un mantenido de esos, no hay pensión por viudes. ¿Sí? No, Ahí. si fueras mantenido, sí. Pero si soy mantenido, sí, tienes razón. Soy mantenido, sí. Pero si trabajo, entonces se pierde la pensión. ¿Sí? Una aclaración también importante con respecto al concubinato. El concubinato se puede validar en el momento en que las personas llevan 5 años viviendo juntas o cuando tienen un hijo en común, pero siempre y cuando los dos estén libres de matrimonio. Es algo que no todo el mundo entiende claramente. Entonces, si una persona se separó de la persona con la que se había casado legalmente y nunca se divorció y está viviendo con una nueva persona, con una nueva pareja, esa nueva pareja no tiene ningún derecho. Aunque tenga hijos, esa persona no tiene derecho porque nunca más va a ser concubino o concubina, porque la otra persona no está libre de matrimonio. Moraleja: si vas a tomar decisiones, toma las definitivas. Entonces, si te vas a separar, no te separes, te divorcias y se acabó completamente esa historia. ¿Sí? Porque si no, nada más estás generando problemas. Orfandad. Si tienes hijos menores de 16 años, les corresponde pensión por orfandad
y los menores de 25 siempre y cuando sean estudiantes o sean discapacitados. Ahí le vamos a poner una coma porque dice estudiantes incapacitados. Estarían amolados los pobres chamacos, ¿no? Estudiantes o incapacitados, ¿sí? 14% del último sueldo en caso de accidente a cada uno sin llegar a más del 100%, obviamente. Es decir, si tuviera muchos hijos, no puede llegar al 100%. Y fíjense, aquí hay un detalle importante. Me preguntaban por aquí, oye, entonces esa concubina no tiene derechos, aunque tenga hijos, no, porque no es concubina. Pero sus hijos sí. Eso es diferente. El hijo sí puede tener derecho a ese 14%. ¿Sí? El 14% del promedio de ingreso de los últimos 52 semanas por enfermedad. Si fallece el otro progenitor, aumentan 21%. Y cuando el niño cumple 24 años, se le pagan 3 meses de pensión. En ese momento la pensión que se le venía pagando se le pagan 3 meses y dicen adiós, y ahí te ves. Ya deberías haber terminado la carrera y ahora deberías de poder hacer las cosas por ti mismo. A ver, había 3 preguntas. Una es aquí, otra allá y después voy para allá. ¿Tu nombre? Buenos días, soy Humberto. ¿Esto aplica antes y después de la edad de retiro? Esto aplica antes, no. Para después de tener el retiro tienes que contratar un seguro. De acuerdo a la nueva ley, contratas un seguro. ¿Sí? A ver, allá había una pregunta. Está diciendo cómo operan esos porcentajes. Tenemos otro micrófono aquí. ¿Cómo operan esos porcentajes? O sea, nunca vas a poder pasar del 100%. Entonces, si tuvieran muchos hijos y suma más del 100, lo que pasa es que se reduce de forma proporcional a los hijos ajustados. ¿Sí? Entonces, tienen que ajustar a que no se pague más del 100%. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? Incluye la ayuda. Incluye la ayuda, claro, entre el 28 y los 14 no puedo pasar del 100%. ¿Sí? Allá hay una pregunta o comentario, ¿sí? Mi pregunta sería si es vitalicia, ya no es vitalicia. La de la viuda es vitalicia, la de los huérfanos es hasta los 24 años. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Tu nombre y la pregunta. Hablabas de que cuando ve la pensión se tiene que contratar un seguro, ¿se puede contratar con cualquier compañía de seguro? No, ahí son las compañías que se crearon expreso para ese tipo de seguros, porque lo que buscó la autoridad con eso es que esas compañías no estén mezclando sus reservas con otro tipo de planes. Nosotros no podemos vender eso. Son compañías que se crearon expresamente para ese objetivo y manejan productos expresamente para eso. ¿Sí? Soy Elizabeth. Si la pensión para la viuda es vitalicia, si ella se vuelve a casar, ¿qué pasa? No tiene... es muy buena pregunta. ¿Alguien tiene la respuesta? La conserva. Aquí dice que la conserva y por ahí a ver. Habla René Ruiz. ¿Sí la pierde? Sí la pierde. Porque se junta con otra pareja. No se escucha. Bueno, sí se pierde. Porque se está juntando con otra persona. Y el con otra persona ya está en otro régimen. Porque se está casando nuevamente. Si alguien llega y comprueba que está, aunque sea un coordinato con otro, le quitan su pensión. No se dan cuenta. Pero si alguien llega y lo denuncia, ya está. Gracias. A ver, la opinión de él es que la pierde, estoy de acuerdo con él, Yo lo que había escuchado es que sí la pierde. En el momento que te volvieras a casar, la pierdes.
La situación está en si se entera el Seguro Social o no. Mientras no se entere el Seguro Social, pues no la podría perder. Pero si alguien va y lo denuncia, entonces sí la puede perder. Y hay casos así. Entonces sí la pierde. ¿Sí? Oye, yo te quería preguntar, es que yo me estoy confundiendo ley vieja y ley nueva, que son dos cosas diferentes. En la ley nueva no es vitalicia la pensión para el trabajador, vaya, ¿cómo se va a dar vitalicia a la viuda? La nueva. Sí se la das. O sea, se compra una renta vitalicia garantizada, pero ya se la compraste a una compañía de seguros. Que exprofeso la pediste para eso. Pero a ver, ¿sí? me morí ayer, no compré nada. No compré nada, porque apenas, se compra en ese momento. Se compra en ese momento. O sea, lo que se compra es una renta vitalicia. Y así es como está establecido. Entonces, sí es una renta vitalicia. ¿Sí? Lo que sucede es que, para que no te confundas, lo que sucede es que el monto es el que va a ser más chiquito. Eso es lo que puede suceder. Entonces, la diferencia la va a tener que poner el Seguro Social. Por eso nos decían que hacemos el cálculo de cuánto tienes en tu fondo y la diferencia para el monto constitutivo lo va a poner el Seguro Social. ¿Sí? Bueno, vamos a dos últimas preguntas de esto porque seguimos con bastantes. ¿Sí? En caso de que el señor sea incapacitado, entonces pierde la pensión también. Tampoco me la sé. ¿Sí o no? No la pierde. No la pierde. Bueno, no la pierde porque está desprotegido toda la vida. Mientras esté viviendo, va a estar asegurado discapacitado. Okay. Otra cosa que hay que aclarar, si el menor dejó de estudiar, dejó la escuela, también lo pierde. También lo pierde. Que haya, digamos, estaba en secundaria, reprobó, dejó la escuela, ya perdió su pensión. Okay. También la pierde. Había la última pregunta. ¿Sí? Porque vamos a seguir. ¿Sí? Yo tengo una duda en el instituto hay doña un cambio con en el caso de los que están casados legalmente, tienen derecho. ¿Sí? O sea, el hecho de que se haya aceptado el matrimonio gay les da derechos. Entonces este tipo de derechos los concede a la persona. ¿Sí? Fíjate que no sé cómo aplicaría en el caso porque la ley sí diferenciaba a hombres y mujeres. ¿Sí? Esos son de los puntos curiosos que el legislador tiene que revisar. ¿Sí? Pero tienen derecho. En el momento que se permitió que se casaran, tienen derecho y por lo tanto tienen derecho. ¿Sí? Así es. Seguramente es por la dependencia económica, claro. Pasamos a la siguiente. El artículo 68. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será actualizada anualmente en el mes de febrero. Alguien me preguntaba eso. ¿Se quedan estables o no? Se actualizan siempre en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor correspondiente al año calendario anterior. Es decir, tienen actualización con la inflación. ¿Sí? La siguiente, el artículo 89. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados en cualquiera de las siguientes formas. Ya sé por qué pusimos esta. ¿Sí? En cualquiera de las siguientes formas. Asimismo, viene una serie de cosas y después dice, asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieran establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará en su caso el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa. ¿Por qué quise poner este artículo? Siempre me había llamado la atención el por qué los bancos viejos y los trabajadores anteriores de los bancos no iban al Seguro Social. ¿Sí? Y es precisamente por este artículo. Es lo que se llama la ley de reversión de cuotas del Seguro Social. En los 90s, el sindicato de banqueros era un sindicato muy fuerte e importante. En
Entonces, contrataron abogados para que revisaran qué podían hacer para mejorar el servicio de atención a sus trabajadores banqueros. Ellos se sentían elite como para estar yendo al Seguro Social. Apegados a este artículo, buscaron la reversión de cuotas del Seguro Social. ¿Esto qué implica? Los bancos viejos, banqueros viejos, porque han cambiado a sus contrataciones el día de hoy, ¿sí? Las personas que se contratan el día de hoy con Bancomer y con Banamex van al Seguro Social, aunque sean banqueros, ¿sí? Ahí sí ni modo. Pero en los 90 el sindicato era muy fuerte, encuentra este artículo en la ley y apegándose a este artículo exigen que los bancos contraten con un hospital el servicio médico para sus trabajadores. Por eso los trabajadores de los bancos viejos, los trabajadores viejos de los bancos viejos no iban al Seguro Social, ¿sí? Por eso quise poner este artículo. Esa era duda mía, a lo mejor ustedes dicen, ¿y a mí qué me importa? Eso es lo que permitía que existiera una situación como esa. De reversión de cuotas, fíjense que dice reembolso, ¿eh? Esto implica que los bancos pagaban su cuota del Seguro Social y después el Seguro Social les reembolsaba el dinero. O sea, no se vale decir, fíjate que como ya le doy este tipo de servicio a mis empleados bancarios, entonces ahora ya no te lo pago, no. Te lo pago y me lo devuelves, ¿sí? Mucho cuidado con los otros agentes de seguros o promotores, porque de repente tenemos empleados y queremos sustituir el Seguro Social. Y algunos agentes me han dicho, si es que yo le doy un seguro de vida y una póliza de gastos médicos. Eso no se vale, ¿eh? Eso es ilegal. Sí, a un trabajador le debes dar todo lo que tienes obligado a darle. Si vas a tener trabajadores, si vas a tener empleados en tu organización como asesor de seguros, y es muy recomendable, ¿sí? Hazlo bien. Regístralos en el Seguro Social. Es un derecho que tienen ellos como empleados. Y darles un seguro de vida y una póliza de gastos médicos no sustituye la obligación. Entonces no te metas a largo plazo en riesgos importantes en ese sentido, ¿sí? Muy bien, la siguiente, Yosan, por favor. El artículo 96. En caso de enfermedad no profesional, ya cambiamos. Ahora es el esquema de no profesional. En caso de enfermedad no profesional, paga el 60% del último salario. Entonces allá hay una diferencia importante, porque si el accidente fue cuando el trabajador se iba de vacaciones a Acapulco, entonces nada más va a recibir el 60% del salario base de cotización y está recibiendo menos de lo que recibía. Ahí es en donde la cobertura de incapacidad de un BAI puede ser muy interesante para ese cliente, ¿sí? Porque el Seguro Social nada más te va a pagar el 60%, con máximo de 52 semanas, prorrogables hasta 26 semanas más. El máximo que te paga en caso de incapacidad por enfermedad no profesional es las 52 más 26 en el límite máximo, y después se acabó completamente la pensión, ¿sí? El siguiente. En caso de embarazo o puerperio, la asegurada tendrá cubierto el 100% del salario base de cotización hasta por 42 días previos y posteriores al parto. El siguiente. Seguro de invalidez. Pasamos al siguiente, Yosan, por favor. Para los efectos de esta ley, existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Entonces ahora ya cambiamos a la parte de accidentes o enfermedades no profesionales. Es decir, el trabajador que le dio un cáncer es una enfermedad no profesional y entonces tiene un tratamiento diferente, ¿sí? La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A esto me refería yo hace ratito, Fernanda, pero ya nos aclararon allá también, ¿sí? Muy bien, la siguiente, por favor, Yosan. Invalidez por enfermedad o accidente no profesional
Se considera invalidez cuando el trabajador está imposibilitado para obtener un ingreso del 50% al promedio de su último año de trabajo. Se requiere un mínimo de 250 semanas de cotización, 5 años. Si la invalidez es mayor al 75%, baja a 150 semanas, 3 años. Entonces también ahí hasta las semanas de cotización van a tener que ver en el caso de un accidente o enfermedad fuera del trabajo, ¿sí? Pensión del 35% del promedio de las últimas 500 semanas de cotización. 10 años. ¿Cuánto ganaba este empleado hace 10 años comparado con lo que gana el día de hoy? Eso te jala hacia abajo el promedio de una manera impresionante. Entonces, las pensiones, cuando se trata de un accidente o enfermedad fuera del trabajo, disminuyen de manera muy, muy importante. ¿Sí? Estamos hablando del 35% del promedio de los últimos 10 años de tu salario base de cotización. El hecho de que sean 10 años lo jala hacia abajo fuertemente, además de que es únicamente el 35%. ¿Sí? Ahí tenemos un magnífico argumento, el por qué nuestra cobertura como un BAI es muy importante como complemento a lo que te podría pagar el Seguro Social. ¿Sí? El siguiente, Joseph, por favor. Del seguro de cesantía en edad avanzada y de qué es. Aquí hay aspectos muy, muy importantes porque es lo que puede generar una pensión. La ley lo que me establece es que la persona es viejo cuando cumple 65 años. ¿Sí? Todavía me faltan algunos, afortunadamente. Y me dice que te puede anticipar una pensión desde los 60, en donde considera cesantía en edad avanzada, siempre y cuando demuestres que ya no estás trabajando. ¿Sí? Entonces, por eso se llama cesantía en edad avanzada, a partir de los 60 y hasta los 65, y a partir de los 65 ya es el esquema de vejez. El siguiente, por favor, Yosan. El artículo 154. Para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Es lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Para gozar de las prestaciones de este ramo, se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de 1.250 cotizaciones semanales. Estos son 25 años cotizados. ¿Sí? Pero fíjense, allá abajo hay una aclaración importante. Bajo la ley anterior eran 500 semanas, que eran 10 años. Uno de los cambios muy importantes que se presentaron entre la ley anterior y la ley nueva del Seguro Social es que la ley anterior tenías derecho a una pensión con 500 semanas de cotización como mínimo, aunque la pensión era más chiquita, y eso eran 10 años, y ahora cambió a 1.250 semanas de cotización. Es decir, todas aquellas personas que trabajaron, están registradas al Seguro Social después del 1 de julio de 1997, esa es la fecha límite. Y muchos de los que están aquí dirán, oye, pues ni había nacido, ¿cómo quieres que trabaje? ¿Sí? Pues sí, ni modo. ¿Sí? El día de hoy ya les piden un mínimo de 1.250 semanas de cotización. ¿Sí? La siguiente, Yosan. El artículo 162, ahí vienen las dos leyes. Para pensionarse con el régimen de 73, se requiere que el asegurado haya cumplido por lo menos 500 semanas de cotización y tener 60 años para tener una pensión por cesantía y recibir el 75% del promedio salario base de cotización de los últimos 5 años laborados. Aquí me habla de algo que es bien importante a considerar. La pensión se va a manejar sobre el promedio del salario base de cotización de los últimos 5 años laborados. ¿Esto qué significa? Si una persona trabajó durante 40 años y siempre ganó 100,000 pesos mensuales, pero los últimos 5 años nada más la consigue de velador y le pagan 2.500 pesos mensuales, su pensión va a estar alrededor de 3,000 pesos, más o menos por ahí.
aunque él había ganado 100,000 y había aportado sobre 100,000. ¿Sí? O al revés. Y viceversa. Si un trabajador durante toda su vida ganó 2,500 pesos mensuales porque era velador y de repente algo sucedió y invitaron a ser director general de una compañía y ahora gana 100,000 pesos mensuales, entonces resulta que su pensión va a ser muy fuerte. Su pensión va a dar alrededor de unos 30,000 pesos más o menos. Ahí también es ¿Sí? Ahí también está el tope de los 60,000, así es. Pero entonces su pensión va a andar como en 30 más o menos. Estoy haciendo cálculos así muy rápidos. ¿Sí? Pero entonces lo que quiero que ahorita se den cuenta, podría ser las cifras específicas. Lo importante son los últimos 5 años de cotización. Entonces van 2 artículos que han sido muy importantes. Un artículo al principio que nos hablaba de el seguro social voluntario, es muy importante, y este artículo donde habla de los 5 últimos años de cotización. ¿Sí? Bajo la ley del 97, para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad, en la anterior. Podías comenzar desde cesantía en edad avanzada. Y entonces decía un 75% de la pensión, ¿no? Sí, 75. ¿Por qué? Porque a los 60 es 75, a los 61 es 80, a los 62 es 85, a los 63 es 90, a los 64 es 95 y a los 65 es el 100% de su pensión. O sea, no quisieron irle quitando 5 puntos porcentuales hacia abajo. Esa es toda la historia de cesantía en edad avanzada. Para la ley del 97, la ley me dice, para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1,250 cotizaciones semanales. Pues ahí está muy claro ese cambio que hubo en la ley. ¿Sí? El siguiente, Josan, por favor. Para las personas que están en la ley nueva, ¿sí? Me dicen, ¿y qué hago? Pues persílate todas las mañanas. No te queda de otra, ¿sí? A ver, ahí es en donde hubo el cambio de un esquema de beneficio definido a un esquema de aportación definida. ¿Por qué? Porque los esquemas de beneficio definido están quebrando empresas y están quebrando países. Ejemplos de esto tenemos a Kodak, ¿sí? La empresa Eastman Kodak, la de las cámaras y los rollos amarillos, esa empresa quebró no por ser una mala empresa. Fíjense que mucha gente me dice, es que no se supo actualizar, no se supo mover ni modernizar, nacieron las cámaras digitales. ¿Saben quién fue el inventor de las cámaras digitales? Kodak, precisamente. Pues no me digas que no se supo actualizar, ellos son los que lo actualizaron, ¿sí? ¿Qué bueno que quebró entonces a Kodak? A Kodak lo quebró un magnífico plan de pensión por retiro, y ser una empresa con más de 120 años. Una empresa con tantos años tiene muchos pensionados, y un magnífico plan de pensión por retiro le está pagando muchísimo dinero. El plan de pensión por retiro quebró a Eastman Kodak, ¿sí? El esquema de pensión por retiro está quebrando países, o está afectando países. Hace 3 o 4 años, en Francia, hicieron un cambio del esquema de beneficio definido. Siguen teniendo en Francia un esquema de beneficio definido. Ellos no han podido cambiar el esquema de aportación definida, pero le subieron los años para la pensión y le bajaron el porcentaje de pensión a los franceses. Por eso vimos a los franceses en la televisión salir a aventar bombas molotov en contra de los principales oficinas de gobierno en Francia, etcétera, etcétera, porque les estaba afectando fuertemente a los trabajadores. Eso sucedió en Francia, eso ya sucedió en Grecia. En Grecia, los trabajadores griegos tenían una magnífica pensión a partir de los 55 años. ¿Sí? A ver, eso está padrísimo, ¿eh? La verdad es que eso, yo no digo que eso esté mal, eso está padrísimo, siempre y cuando haya dinero que lo pueda sustentar. Si fueran los 55, yo ya me estaría pensionando en este momento, y eso está padre, ya les dije que tengo 55 años de edad, estaría padrísimo, ¿sí? Nada más que si no hay dinero, de nada me sirve que me digan que me van a pensionar a los 55. El esquema de pensión por retiro está quebrando empresas y está quebrando países. Por eso México tuvo la necesidad de cambiar un esquema de aportación definida y 2 años después adoptó el esquema de las AFORES. El esquema de las AFORES es chileno, nació en Chile, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos en México? Primero, ¿cuánto se deposita en la AFORE?
En la Afore se deposita de tu salario integrado, que es como se llama, para retiro, el patrón pone un 2%. Para la misma parte de retiro, de cesantía, para la parte de retiro nadie más pone, ahí el que pone es el patrón. ¿Sí? Si nos vamos en línea, el trabajador no puso nada y el gobierno no puso nada. Para cesantía en edad avanzada y vejez, el patrón pone 3.15. Entonces el patrón otra vez pone la parte más importante. El trabajador pone el 1.125 y el gobierno pone el 0.225 de cada trabajador. ¿Sí? ¿Cuánto está poniendo el trabajador para su retiro? 1.125. Ese puede ser un buen argumento para hablar con los clientes del producto de pensión por retiro. Pues estás ahorrando para la persona más importante que hay en este planeta, esa persona eres tú mismo, estás ahorrando únicamente el 1.125. Oye, no es el 6.5, perdóname, lo demás lo pone el patrón, O sea, tú eres el principal responsable de ti mismo, deberías de estar buscando aportar más para tu retiro. ¿Cómo? Una póliza de pensión por retiro. Un Imaginacer, un nuevo Plenitud, tenemos magníficos productos para ese efecto. ¿Sí? Esto significa, si sumamos todo esto, es un 6.5% de tu sueldo, pero a eso hay que sumarle la cuota social. Esa la pone el gobierno. Y de repente nos la presume mucho la cuota social, Le pones ahí a la tabla de cuota social, Josan, por favor. ¿Qué significa eso de la cuota social? Considerando que los trabajadores que menos ganan necesitan ser más apoyados, el gobierno pone, cuando el salario base de cotización es de 2.401 pesos con 20 centavos, es un salario mínimo, le pone 3 pesos con 87 centavos. Cuando el salario está entre 2.400 y 9.600, le pone 3.70. Si el salario está entre 9.600 y 16.800, le pone 3 pesos con 54 centavos. No son porcentajes, son pesos. ¿Sí? Si el salario está entre 16 y 24.000, son 3 pesos con 38 centavos. Y si el salario está entre 24.000 y 36.000, son 3 pesos con 22 centavos. Mensuales, son mensuales. ¿Sí? Entonces, allá hay una cuota social que pone para las personas que tienen menos ingresos. Oye, ¿y cuánto le pone a la persona que gana más de 36.000 pesos? Nada, 0. Allá no hay cuota social porque supone que ganas mucho dinero como trabajador. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Josan, por favor. Entonces, el punto es que estamos mandando el 6.5%, los trabajadores están mandando un 6.5% a su Afore. ¿Y esto para cuánto les va a dar? He escuchado mucho el porcentaje de reemplazo, ¿sí? He escuchado porcentajes del 20 y tantos %, he escuchado porcentajes del 10%, escucho porcentajes altos normalmente cuando quien lo dice es la Afore, casualmente, ¿sí? No le conviene hablar mal de su propio trabajo, ¿sí? La verdad es que en el mejor de los casos ellos mismos están hablando de un 20 y tantos % de tu último sueldo. Esto significa que una persona que venía ganando 100,000 pesos mensuales por haber cumplido 65 años de edad, ahora si bien le va, tiene que vivir con 28,000. Y quiero ver para quién es fácil dar ese escalón hacia abajo si no tuvo algún otro esquema que apuntale su retiro. ¿Y cuál es ese otro esquema? Un seguro de Seguros Monterrey New York Life. Una póliza de pensión por retiro de Seguros Monterrey New York Life. El artículo 170, pensión garantizada, es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos anteriores de esta ley, y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal. En el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. Si con lo que tienes en tu Afore no te alcanza para tener un salario mínimo, es decir, la única garantía que tienen los empleados es un salario mínimo. Eso es lo que garantiza el gobierno. ¿Sí? La siguiente. Sí,
Una pregunta, ¿por cuánto tiempo tiene ese salario? Vitalicia. Ahí es una pensión vitalicia. Así es. ¿Sí? De la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. A ver, yo les dije que a mí lo que me interesa es vender seguros, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trataba es de entender estos artículos, pero para ver de qué manera me pueden servir para vender pólizas de seguro a mis prospectos. ¿Sí? Entonces, entramos a, ¿qué dice ahí? Artículo 218. Está larguísimo. El asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales. ¿52 cuántos son? Un año. En el régimen obligatorio, ¿esto qué significa? Inscrito por un patrón. O sea, el que lleve un año trabajando con un patrón y este patrón lo tenga inscrito en el Seguro Social, en los últimos 5 años, es decir, no tiene que ser de inmediato. Si un cliente me dice, hace 3 años fue cuando estaba yo trabajando con un patrón y a partir de ahí ya no estoy trabajando, todavía estás en el tiempo, todavía estás en el límite. ¿Sí? En los últimos 5 años, Dios se le insiste que no leamos este artículo, ¿no? Al ser dado de baja, tienen derecho a continuar voluntariamente en el mismo, ¿sí? Pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces puedes conservar esos derechos, ¿sí? Piense que aquí no me habla de salud, eso ya lo veremos, será cosa aparte. Lo puedes hacer pero pagando una cuota adicional, ¿sí? Debiendo quedar inscrito con el último salario o superior. Es decir, a mí me acaban de liquidar hace 3 meses y yo ganaba 45,000 pesos. Yo puedo entrar al seguro voluntario, pero me dicen que tienes que inscribir con ese salario que tenías 45,000 o superior. ¿Cuál es el que me convendría? Los 62,000 y cachito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la pensión se genera en función a tus últimos 5 años. Entonces ahí puedo hacer una estrategia para manejar durante 5 años, estar en el topado del seguro social y con eso subir mi pensión. ¿Se dan cuenta? Entonces no se andan buscando aquellas personas que los acaben de liquidar y que estén en quién sabe cuántas edades. Entonces como que esos son bien poquitos, ¿no? Ya la estrategia no sirvió. A ver, vamos a ver por qué no. ¿Qué más dice ahí? O superior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidades adelantadas y cotizará de la manera siguiente. Ahí lo que me dicen es que tiene que poner él todo. O sea, ya no hay patrón. Entonces tú lo vas a poner, punto. ¿Sí? Entonces puedes entrar al voluntario y ahora puedes entrar con el sueldo que tenías o superior. ¿Sí? Vamos al siguiente, es el artículo 218. Vámonos al siguiente. Yo le dije hace un momento, entonces tengo que andar buscando gente de edad más o menos cercana a los 60 y que además lo acaben de liquidar de su trabajo. Y entonces son muy poquitos. Yo creo que no es cierto, ¿Cuántas personas conocemos que tengan 40 años? ¿Por qué? Porque la fecha que marca la diferencia es el 1 de julio de 1997. Es exactamente hace 20 años, ¿se dan cuenta? La persona, el chavo que el día de hoy tiene 40 años, hace 20 años tenía 20. ¿Sí? Oye, ¿ya trabajaba? Muchos no, algunos sí. ¿Sí? Ayer platicando con una de las subdirectoras del área comercial, me dice, es que yo estoy bajo ese esquema. Le dije, ¿qué? Me dijo, ¿trabajaste cuando eras una bebé o de qué se trata esta historia? ¿Sí? Me dijo, sí. Me dice, afortunadamente desde antes de entrar a la universidad, mi mamá me obligó a que trabajara y trabajé en un banco. Y entonces tengo semanas de cotización. Dije, no sabes
qué favor te hizo tu mamá. Fue maravilloso lo que hizo por eso, ¿sí? Porque gracias a eso tú tienes derecho al esquema de la ley anterior. Los chavos que el día de hoy tienen 40, en aquel entonces tenían 20. Los chavos que el día de hoy tienen 45, en aquel entonces tenían 25. Ahí tienes muchos más que ya han trabajado, ¿eh? Pues muchos de ellos sí son candidatos para esta estrategia, ¿se dan cuenta? Los chavos que el día de hoy tienen 50, en aquel momento tenían 30. Si no estaba trabajando a los 30 años en aquel entonces, era un baquetón. Lo estoy diciendo ahorita, pero bueno. O sea, como que a los 30 ya todos deberían de, ¿sí? Entonces, el día de hoy puede encontrar mucha gente que tiene 50 años de edad y que tiene acceso a esta posible opción, ¿sí? Y el chavo que tiene ahorita 55, en aquel entonces tenía 35. Más le vale que estuviera trabajando, porque si no sería un mantenido, ¿sí? Entonces, yo creo que allá hay mercado. Algunos de ustedes se me quedan viendo como diciendo, híjole, pues es que esos son mi papá y ya sabe quién, porque están muy chavos. Sí, pasamos a la siguiente, Yosan, por favor. Los hijos de algunos de ellos tienen 20, 25, 30 o 35 años. Y de aquellos muy jóvenes que están aquí sentados, a lo mejor son tus amigos, a lo mejor son tus compañeros. O sea, ¿qué pasa si les dices, yo puedo llegar a hablar con tu papá para manejar una estrategia para que tenga una mucho mejor pensión por retiro? Con eso puedo ayudar a tu papá y en una de esas te puedo ayudar a ti mismo, ¿eh? Porque hay algunos chavos, le conviene al mismo, hay algunos chavos que están muy preocupados por si en el futuro van a tener que estar apoyando a sus padres. Entonces, piénsenlo de esa manera. Habemos algunos que los de arriba, los que están en esas edades, son mis contemporáneos. Entonces, a lo mejor conozco un chorro. Ahí puedes salirte a buscarlos a ellos específicamente para hacer una estrategia para que tengas una mucho mejor pensión por retiro. Y los que están muy chavos, fíjense en los papás de sus amigos. Ahí puedes conocer a mucha gente cuyos papás están en esas edades. Entonces puedes llegar con ellos a llevarles una magnífica estrategia para tener una mucho mejor pensión por retiro, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? Pasamos a la siguiente, Yosan, por favor. A ver. Aquí les traigo un ejemplo de lo que se puede hacer con una estrategia como esta, ¿sí? Ese estudio no lo van a poder hacer ustedes, no lo puedo hacer yo, es la realidad. Se requiere alguien que conozca muy bien todo el esquema de seguro social. Pero lo primero que tengo que hacer es vender pólizas. Si a mí no me pagan por hacer este tipo de estudios, entonces vamos a vender pólizas, ¿sí? Y lo que se los presento ahorita para que se den cuenta cuál es el potencial de una herramienta como estas, ¿sí? Este es un caso real. Lo podemos hacer la noche, Yosan, porque yo veo en eso que ustedes dicen. ¿No se puede? Este es un caso de una persona, es real el día de hoy, tiene 69 años de edad, tiene 576 semanas de cotización, es decir, trabajó durante varios años y después dejó de trabajar muchos años, es mujer, se casó, se dedicó a sus hijos, entonces ya no volvió a cotizar, ¿sí? Esta persona el día de hoy está trabajando de nuevo, y está cotizando en el Seguro Social, y está ganando 610 pesos su salario promedio, diario. ¿Cuánto es 616 por 30? Está entre un poquito arriba de 18,000 pesos. Eso es su ingreso actual, ¿de acuerdo? Supera las 500 semanas, que esa es la buena noticia para ella. Si ella se retira el día de hoy, cuando gana 18,000 pesos mensuales, su pensión sería 3,500 pesotes mensuales. Nada más que ella estaba acostumbrada a vivir con 18. O sea, ¿se dan cuenta de lo que significa el seguro social si no hacemos una estrategia con él? ¿Sí? Bueno, a esta persona lo que le estamos proponiendo es, te sales de tu trabajo, ¿sí? Y a lo mejor le dices a tu patrón, ¿sabes qué? Nada más sácame de la nómina
y recontrátame bajo el esquema de honorarios asimilables a sueldo. Y habrá patrones que acepten un esquema como estos. Lo que necesito es que te saquen del seguro social, te sacan del obligatorio y entonces puedes entrar al voluntario. ¿Se dan cuenta? Si esta persona durante un año paga su voluntario del seguro social, su pensión sube de 3.500 a 5.800 pesos. ¿Sigue siendo poquito 5.800 pesos? Sí, pero compárenmelo contra 3.500 y dense cuenta la diferencia que esto implica. Si esta persona hace esa estrategia durante 2 años, su pensión sube de 3.500 a 8.400 pesos. ¿Ya vieron eso? Eso ya es una diferencia, ¿eh? ¿Qué edad se supone que tiene? No se supone, los tiene 69, es un caso real. Tiene 69 años de edad, ¿sí? Y tiene 610 horas de cotización. No trabajó muchos años, también eso es cierto, apenas si llegó a las 500. Si esta persona hace esa estrategia durante 3 años seguidos, al final, ¿sabes? Esos 3 años su pensión puede ser de 10.500 pesos. ¿Ya se dan cuenta la diferencia que esto implica? Tienen que hacer su aportación. Ahorita hablamos de la aportación, ¿sí? Si esa persona hace esta estrategia durante 4 años seguidos, son 48 meses, su pensión sube a 15,000 pesos mensuales. Y si esta persona puede hacer esa estrategia durante 60 meses, que son 5 años, su pensión puede subir a 19,100 pesos, lo que está ganando el día de hoy. Entonces, si se dan cuenta, esto es una estrategia. Venderle a esta persona la idea de que pueda salir del esquema obligatorio del Seguro Social, entrar al voluntario pagando ella la aportación del seguro voluntario en el topado. Porque ella tiene 2 problemas: tiene pocas semanas de cotización y tiene un salario menor que el topado. Entonces, ¿cuánto le cuesta a ella? A ella le cuesta 5.800 pesos mensuales estar en el topado del Seguro Social. A ella a lo mejor ahorita le cuesta mucho trabajo pagar 5.800 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque no se preparó. Por eso yo no estoy trabajando con ella. Por eso yo trabajo con personas que tienen 10 años menos que ella. ¿Para qué? Para que compren un seguro total y cuando lleguen a esa edad tengan cuánto necesitan tener. Alguien que saque una calculadora. 348,000 pesos. ¿De dónde lo sacaste? 5.800 mensuales por 12 meses por 5 años. ¿Sí? Le vendo un total que cuando vaya a entrar a esta estrategia de cambiar el seguro obligatorio por el seguro voluntario, recibe el equivalente de hoy a 348,000 pesos y tienes para pagar tus 5 años del seguro social voluntario. Aclaración: el seguro social no te permite llegar y decir aquí están los 5 años, los tienes que pagar mensualmente y cuidadito que vayas un mes porque se te acabó la historia. Tú ya no eres candidato para esto. Entonces tienes que estar muy pendiente de estarlo pagando mes con mes. Pero ahí es en donde a los chavos de 45 les puedo vender ahorita el seguro total para que dentro de 10 años tengan el dinero suficiente para pagar su seguro social voluntario. Ya sé que hay preguntas, permítanme, déjenme que termine un par de ellas, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, ¿no, Yosan? Segundo ejemplo, es diferente. Esta persona tiene 58 años, es un caso real también. Tiene 58 años. Ella tiene 1.857 semanas de cotización. Ella sí trabajó muchos años. Y eso es magnífico, porque la pensión sube de manera importante conforme tienes más semanas de cotización. Ella el día de hoy gana 482 pesos de su salario promedio diario. 482 por 30, ¿cuánto nos da? ¿Vale? 15,000 pesos. Anda arriba de 15,000 pesos su ingreso mensual el día de hoy. Si ella decide retirarse el día de hoy, ella se va a pensionar con 9,700 pesos. ¿Ya se dieron cuenta lo que eso implica? Ella gana 15. O sea, te estoy quitando una parte importante de tu ingreso para que estés pensionado. ¿Sí? Nada más que si hacemos una estrategia de pagar los 5,800 en el voluntario
durante año y medio, los plazos son diferentes en cada caso. Les dije, esto es un estudio muy elaborado que yo no puedo hacer, ustedes tampoco. No nos vamos a meter a esto. Esto lo manejo, por ejemplo, para que se den cuenta cómo podemos potencializar esta situación. Si ella durante año y medio paga su seguro social voluntario, ella va a pagar 104,400 pesos en total y su pensión en lugar de 9,700 se va a 20,400 pesos. ¿Qué les parece recibir esa noticia como empleados? Es maravillosa, ¿no? Eso es una chulada, ¿sí? Si esta persona lo hace durante 30 meses, que son ¿cuánto? 2 años y medio, su pensión se puede ir a 28,500. Ella no los gana el día de hoy. El día de hoy gana 16. Se puede ir con una pensión de 28 mensuales. De eso se trata jubilación, ¿eh? Jubilación viene de la palabra júbilo. Después de muchos años de trabajo, el tiempo de hacer lo que te gusta. Con 28,000 pesos, claro que puedes hacer lo que te gusta cuando trabajando ganabas 15. ¿Sí? Si lo haces durante 4 años y medio, ella va a invertir en total 243,000 pesos y su pensión puede llegar a 39,500 pesos mensuales. Y por último, si lo hace durante 5 años y medio, no, 4 y medio, 54 meses, ¿cuánto es eso? 4 y medio, ¿no? Sí, 4 y medio. 4 y medio, son 4 años y medio. Ella invirtió 330,000 pesos en todo este periodo y al final va a tener una pensión mensual de 51,100 pesos. Alguien que el día de hoy gana 16,000 pesos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que significan este tipo de estrategias? A ver, había 2 preguntas aquí. María de Jesús, ¿cuál es tu pregunta? A ver, la pregunta, perdón, ¿tu nombre dijiste? María de Jesús. María de Jesús me pregunta que qué está sucediendo con los topes. El tope no es de cuánto puedas ganar de pensión. Si te fijas aquí, estamos hablando de llegar hasta 51,100 pesos cuando ella gana 16. Yo creo que ahí sí puedes acceder a pensiones muy altas. ¿Por qué? Porque tienes muchas semanas de cotización. ¿Sí? Con respecto a los topes, sí hay en el estudio algunos análisis con respecto a lo que te puedan estar topando. ¿Por qué? Porque el seguro social está quebrado. Eso me queda muy claro. Si yo ya hice esto, la verdad es que yo creo que nadie te puede contestar eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha dado el hecho, o sea, ni siquiera se han cambiado las cosas. Entonces, yo ante esa duda, yo te diría que a estas personas yo sí les recomiendo entrar a esta definitivamente. ¿Sí? Yo más que preguntas son respuestas, es una modalidad 40. Sí. Y la otra es, si hay una fórmula para calcularlo. Hay una fórmula de las semanas, pones el ingreso que tienes acumulado por medio de los 5 años y dices exactamente cuánto sacas. O sea, no tiene que ir con un experto. Y la tercera es que esto va a quebrar. Yo cuando fui al banco a pagar la modalidad 40, el 99,9% de gente haciendo frío en modalidad 40. Entonces esto no va a aguantar. Tiene razón, y es un poquito el comentario que nos estaba haciendo María Jesús. Puede ser complicado, pero el día de hoy existe. Entonces, yo ahorita, yo les dije hace un dato, lo que quiero es vender pólizas. Entonces, yo sí me acerco ahorita con un chavo de 45 años y le digo que está ganando 40,000 pesos mensuales. Y le digo, fíjate que podemos hacer una estrategia para que dentro de 10 años tú recibas lo que vas a necesitar para poder separar. ¿Sí? Voy ahorita más allá de esa estrategia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tu patrón te dice, fíjate que no, quieres trabajar conmigo? Entonces te quedas en la nómina. ¿Sí? ¿O qué pasa si ya no tienes patrón? Porque la realidad de México es que cada vez más la gente se está quedando sin trabajo. La gente de recursos humanos te lo dice con una mano en la cintura. Corrimos a un chavo de 45 años que ganaba 90,000 pesos mensuales y contraté a dos chavos de 28 y acá no le pago 15 y están encantados de la vida. Entonces, los periodos de desempleo cada vez son más
largos y más frecuentes en la vida laboral de cualquier persona, eso es cierto. Entonces no sabemos si al final vayas a estar trabajando. ¿Qué pasa si tienes ese total? ¿Por qué? Pasamos a la siguiente ilusión, por favor. Un total de estos, si se lo vendo al chavo de 40 años, es un total que paga una prima anual de 36,000 pesos. Le estás vendiendo una estrategia para que te paguen el año 36,000 pesos. Y dentro de 10 años tenga el dinero para su estrategia completa. ¿Sí? Pues la verdad es que no es un costo muy alto. Mucho cuidado, No permitan que el cliente les diga, oye, dentro del total que ya te tengo contratado. Esta es otra historia. Esta es una póliza exprofeso para esto. Esta es una póliza a la cual le vas a poner una etiquetota así enorme que dice, esto es tu estrategia de pensión por retiro, para que nadie la pueda tocar. No me la confundas con ninguna otra cosa. Es que del Segureca de mi hijo puedes sacar mangos. O sea, a la hora que tú entras en la carrera vas a andar apuradísimo por darle el coche y por quién sabe cuántos gastos. Entonces, esto es una estrategia específica. Aquí me voy a vender una póliza exprofeso para esto, para esta estrategia. Y fíjense, para el chavo de 40 le cuesta 36,000 pesos la póliza. Y el chavo de 50 le cuesta 36,000 pesos la póliza. O sea, no hay una diferencia sustancial. ¿Sí? Al chavo de 55, no lo tenemos, al de 56, le cuesta 37,499 anuales la póliza. Pues ni siquiera son pólizas muy grandes. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué pasa si en lugar de venderte nada más la parte del seguro social, y a esto le agradezco a Seúl Gómez que está ahí sentado, ahora que estábamos en Orlando me dijo, oye, ¿por qué no le sumas también el sueldo? ¿Sí? ¿Qué pasa si le sumo el sueldo de esos 5 años? Y entonces puedes llegar a decirle a tu patrón, ¿sabes qué? ¿Por qué no me sacas de la nómina y me pagas el horario sujeto a hacer? No, yo no voy a hacer eso, que quién sabe qué. Pues entonces vete a volar. ¿Sí? Porque tienes el dinero para vivir 5 años y para pagar tu seguro voluntario, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasamos a la siguiente. Yo tenías ahí la formulita para calcularlo, ¿no? Esta la tenemos. De una vez me presta, Yosan. ¿Para quién es esto? Todo aquel que cotizó por lo menos una semana antes del 1 de julio de 1997. ¿Cómo puedes saberlo? Con el número del seguro social. El número del seguro social de la persona es muy largo. ¿Sí? Los 2 primeros dígitos del número del seguro social de una persona son la oficina en la cual te registraron. ¿Y eso qué importancia tiene el día de hoy? Me vale gorro. No sirve para nada. ¿Sí? Donde me han registrado es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esos 2 números entonces ni los pelen. Los siguientes 2 números, aquí tenemos un ejemplo. Pusimos 1391. El número 3 y el número 4 son el año en el cual tienes tu primer registro del Seguro Social. El número 3 y el número 4. Entonces aquí es 91 en este ejemplo. A esta persona simplemente con que me diga su número de seguro social, le puedo decir, tú eres candidato para esta estrategia. ¿Por qué? Porque estás antes del 97. Y si dice 92 y 93 y 94 y 95 y 96, no tengo problema. Si dice 97, traigo una bronca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces depende en qué mes te registraron en el Seguro Social. Si te registraron del 1 de enero al día último de junio, tienes esta estrategia. Si te registraron a partir del 1 de julio, lástima Margarito, vas por tu Afore y que Dios te agarre con pesado. Porque entonces necesitas mucho más una póliza de pensión por retiro. ¿Sí? Entonces te voy a vender una póliza de pensión por retiro. Me meto a la página del Seguro Social con el número del Seguro Social y ahí puedo ver exactamente cuál es el mes en el cual me registraron. ¿Sí está claro esto? ¿Había otra cosa ahí o no? ¿Abajito no decía otra cosa? Si quiero calcular el ingreso, lo único que voy a hacer a los 383,000, ¿cuánto me dijiste que eran? 348,000 pesos. A los 348,000, me pusieron pizarrón y no, que ya ni los traigan, no te preocupes. Es que están allá con razón, muy bien, gracias. No, este no. Entonces quedamos que el pagar los 5 años del voluntario, ¿cuántos eran? 348,000 pesos en números redondos.
Entonces lo único que tengo que hacer es sumarle el ingreso que quieres durante 5 años. ¿Sí? ¿Y cómo se los voy a sumar? Con esta formulita. Es la fórmula de valor presente de anualidades. ¿Sí? Es la cantidad que quieres cada mes multiplicada por 1 menos 1 sobre 1 más la tasa de interés mensual, por favor, elevada a la n. La n es el número de periodos. ¿Cuánto sería? ¿Mande? 60. Son los 12 meses durante 5 años. O sea, tú quieres que tu cliente tenga ese ingreso mensual durante 5 años, ¿de acuerdo? Sobre la tasa de interés mensual y por 1 más la tasa de interés mensual. Esa sería la fórmula para hacerlo muy exacto. Entonces te puedo vender una póliza en la cual tengas los 5 años de ingresos más los 348,000 pesos y tienes para vivir 5 años y para pagar tu voluntario y potencializar tu pensión por retiro. Oye, es que yo no soy matemático, yo tampoco, no se preocupe. Entonces, pero a mí estas formulitas no me gustan, ¿sí? Muy sencillo. La mensualidad que quiere el cliente, con la que está viviendo el día de hoy, ¿cuánto ganas el día de hoy? 20,000 pesos mensuales. Muy bien. Por 12, ¿cuánto es? 240. Por 5, ¿cuánto es? Acuérdense que las matemáticas son exactas, ¿eh? Exacto, 1.200.000. Bueno, pues háganlo así de fácil y quítense de formulitas elaboradas, ¿sí? A este cuate le vendo una póliza por 1.548.000 pesos, ¿sí? Y con eso le vendo un total a sus 45 años, un total a 10 años, para que a los 55 años él reciba su total y tenga el dinero completo para vivir 5 años y para pagar su seguro social voluntario. Potencializas tu pensión y te puedes retirar una pensión mucho más interesante. ¿Sí? El estudio o como nos decía, ¿tu nombre es? Pedro, como nos decía Pedro, hecho por el sistemita que él tiene, ya lo harás al final, en ese momento verás cuántos años son los que te conviene estar pagando el seguro social voluntario. ¿Sí está clara la idea? ¿Sí? Yo creo que ahí hay muchísimos clientes potenciales, muchísimos clientes potenciales. Muchos de nosotros conocemos y tenemos clientes que tienen 40 años, 45, 50, 55 años. Hay un chorro de clientes en esas edades. Entonces, si los tienes, los puedes enamorar para ver una póliza diferente. No es dentro de tu misma póliza que ya tienes. No es en un producto variable, por favor. Aquí no me venga realiza, la pensión por retiro, sobre todo para los clientes que no están en el topado, es un tema patrimonial muy, muy importante. Entonces ahí quiero garantías. Entonces ahí, por eso desde el principio les dije que voy a vender seguro total. Porque el seguro total en Moody's está pagando un día de un rendimiento maravilloso. O sea, yo no sé por qué tenemos que andar pensando en otras cosas cuando tenemos un producto que nos paga una tasa interna de retorno excelente. Entonces, para un esquema patrimonial tan importante como este, lo que voy a hacer es vender un seguro total. Y con esto podemos hacer cruza con seguros totales en este momento. Todos los chavos que hay aquí, que cada vez hay más chavos en la compañía, eso me parece maravilloso. Es muy bonito que haya tantos chavos, ¿sí? Bueno, ellos, hoy es que yo no conozco a nadie de 50 años. Piensa en los papás de tus amigos. Nada más con que te agarres a uno, a la hora que se den cuenta de la manera como puedes potencializar esto, te vas a poder hacer cruza con todos los demás. O sea, tienes una magnífica oportunidad para ayudar a mucha gente a tener una mucho mejor pensión, ¿sí? Nos quedan 3 minutos, fíjense que exacto que el día de hoy, si ahora sí no me tuviste que correr. Nos quedan 3 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Si es que la puedo contestar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Para hacer lo que decías de la aportación voluntaria, para hacer la aportación voluntaria, tienes que haber trabajado ahorita, por ejemplo, dejé de trabajar ahorita, tengo X años. 5 años, lo acabamos de leer en la ley. 5 años. Sí. Si dejé de trabajar hace mucho y quiero hacer la voluntaria en el juego. No, necesitas conseguir un patrón que te tenga inscrito por lo menos un año. Yo recomiendo con el salario mínimo, ¿sí? Para que te actives, ¿sí? Con el seguro obligatorio. Yo recomiendo que no sea un año para que no se vea la estrategia, ¿sí? Un año 4 meses, un año 5 meses, una cosa por el estilo, que después de esos años 5 meses renuncias y
entonces ya puedes entrar al voluntario. La ley decía, y la acabamos de leer, tienes que tener por lo menos un año cotizando en el obligatorio. ¿Sí? Entonces necesitas conseguir un patrón para que te... Ya está pensando en ella misma. La idea es buena, ¿eh? Los agentes de seguros no tenemos una pensión. Debemos tener un muy buen seguro de pensión por retiro, esa es una. Pero algunos pueden aprovechar una estrategia como esta. Lo que necesitas es un patrón que te contrate durante un año y meses, después le renuncias y entonces ya entras al voluntario. ¿Sí? ¿Tu nombre es? Yo soy Eugenia. Okay. Con lo que decía ella, puedes crear una empresa, puedes ser socio que te contrate. No debe ser tu mismo el patrón. Eso sí lo buscas. Lo que tienes que buscarte otro, búscate, dile a ella que ella hay una empresa y que te contrate y tú haces una empresa y la contratas. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, soy Octavio. Nada más como aclaratorio el tema. ¿Por qué tiene que ser voluntario el tema de esta modalidad 40 o esta estrategia y no obligatorio? Porque así lo dicta la ley. Es más, cuesta mucho más caro. Una de estas personas, de los ejemplos que te acabo de poner aquí, es una de mis empleadas. Entonces yo le estoy haciendo la estrategia para que ella se retire con una muy buena pensión. ¿Sí? Entonces lo que le dije a los expertos que contraté para esto, les dije, a ver, ¿y qué pasa si en lugar de que ella me renuncie y se meta al voluntario, yo le subo el sueldo al total? ¿Sí? Aunque ella no se lo lleve todo, que me lo devuelva por debajo del arco. ¿Sí? Me demostraron que te cuesta carísimo como patrón. Entonces no conviene. ¿Sí? Todos los seguros que tiene que pagar el patrón no le conviene. Entonces lo ideal es, te sales, renuncias. Lo que voy a hacer es que ella va a renunciar y la voy a recontratar en un esquema de honorarios asimilables a sueldo. ¿Sí? Entonces ella va a seguir teniendo su trabajo, va a seguir teniendo su ingreso, va a comenzar a pagar los 5.800 mensuales en el voluntario del Seguro Social. Así es como está la ley. ¿Sí? La ley se hizo pensando en apoyar al trabajador que de repente perdió su trabajo. Eso fue la idea básica. ¿Sí? A ver, perdón, sé si tiene el micrófono y está en la pregunta que haces. ¿Cómo te conforma? Dulce. ¿Cómo te conforma el 28%, o sea, los 100,000 pesos del ejemplo que nos puso? Una persona sacaría una pensión de los 28,000 pesos. O sea, el porcentaje de una pensión es del 28%. No, eso era la pensión por viudez. Eso es otra cosa completamente diferente. Esto es la pensión por retiro. Aquí es una fórmula que tiene que ver con las semanas de cotización. Por eso les dije que no es tan fácil tener ese dato así de rápido. ¿Sí? Entonces, eso sí, esa parte ya me lo hizo un experto, o nos decía Pedro que hay formulitas, y puede ser, y es cierto, claro que lo es. ¿Sí? No hay un porcentaje, depende de semanas de cotización. Entonces, pero en todos los casos, te fijaste, les presenté dos ejemplos, uno en donde tiene muy pocas semanas y otro donde tiene muchas semanas. Ganan casi lo mismo las dos personas. Y te fijaste la diferencia de pensiones que hay. Pero en todos los casos podemos potencializar la pensión a muchas veces la pensión actual. En todos los casos. Entonces para todos los clientes sirve. ¿Sí? Entonces vamos a preocuparnos ahorita por vender. O sea, que no sea esto el que no tengo este estudio para no poder hacer una venta. Vamos a preocupar ahorita por vender, porque ahorita ese es mi objetivo, que venda seguros, y ya después buscaremos a cuánto es a lo que te conviene llevar tu pensión como trabajador. Pero vamos a tener ahorita la idea del cliente que tenga el dinero para poder pagar su seguro voluntario y en su momento para poder salirse de trabajar y vivir. Le vendes un total por esta cantidad de suma asegurada, ni siquiera es una suma asegurada grandota esta, Le vendes un total aparte, insisto en ese punto, por favor no me los confundan. Esta es una estrategia específica y a esa póliza le pones en la carpeta azul esa muy bonita que nos da Seguros Monterrey, le pones una letrero que diga, este es tu estrategia para una mejor pensión por retiro con el Seguro Social. De manera que nunca vaya a tocar esa póliza. Esa póliza es muy importante. ¿Sí? Aquí había otra pregunta. Una persona que tenga 60 años todavía puede seguir con el seguro voluntario. La persona que tenemos ahí tiene 69. No tiene ningún problema siempre y cuando tenga un año por lo menos de haber trabajado bajo el régimen obligatorio en los últimos 5 años. ¿Sí?
Muy bien, bueno, les agradezco mucho el día de hoy, espero haber dejado una idea que pueda significar de un para ustedes. Muchas gracias.